Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Bueno, les invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos. No sé si se acuerdan, pero en realidad desde que empezamos hace 2 años, venimos estudiando el libro de los Hechos. De vez en cuando hacemos una pausa y estudiamos, por ejemplo, ¿se acuerdan qué estudiamos? Estudiamos un libro del Antiguo Testamento, un libro entero. Ayuda, nombre de mujer. Ruth. ¿Quién lo dio? Cristian. Bueno. Después hicimos un estudio acabamos de terminar, sobre el Sermón del Monte. Y ahora retomamos el libro de los Hechos. ¿Los Hechos de quién? Dicen los Hechos de los Apóstoles, después otros dicen los Hechos del Espíritu Santo. ¿Quién más? Los Hechos de Jesús. Bien. En realidad, véalo en su casa, después no tengo tiempo acá, pero si usted lee el prólogo, el libro de los Hechos es lo que Jesús continuó haciendo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Lea Hechos 1, del 1 al 8. Es lo que Jesús continuó haciendo por medio de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos tiene 2 secciones. La primera sección es con la llegada del Espíritu Santo. El Evangelio se transmite en la ciudad de Jerusalén, en la región de Judea y en la región de Samaria. ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Cuál es el versículo que da, digamos, el bosquejo, que bosqueja todo el libro de Hechos? Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Hoy más que una prédica, hace una clase. Y me seréis testigos. Bien. Dice, y me seréis testigos, o sea, el Evangelio iba a llegar, iba a tener un carácter explosivo, iba a tener una expansión desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bien. Y Dios, en la segunda parte del libro de los Hechos, utiliza un hombre especial, un hombre que tuvo un cambio rotundo, un hombre que pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Jesucristo. Y acá vamos a verlo a Pablo dando su discurso de despedida. Abra la Biblia, Hechos capítulo 20, vamos a leer el pasaje, es un pasaje un poco largo y voy a tratar de explicarlo y voy a tratar de hacerlo con el favor de Dios lo más sencillo posible. Voy a utilizar la versión nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o Nueva Biblia de las Américas. Bien. Dice así, Hechos capítulo 20, versículo 18. Le digo el contexto. Esperamos hasta que aparezca en pantalla. Le digo el contexto. Pablo está terminando su tercer viaje misionero y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para un discurso. Y este discurso iba a ser su discurso final. Bueno, dice así. Cuando vinieron a él, les dijo, o sea, Pablo le dice a los ancianos, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararle todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y, abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y los acompañaron hasta el barco. Hasta ahí la lectura. ¿Bien? Bueno, este es un discurso de despedida. Un discurso de despedida. Yo le puse una imagen que voy a pedir a los chicos de multimedia. Bien. Esto, estoy probando la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo me va con el PowerPoint. Hoy no me fue tan bien porque varios slides no me salieron, pero bueno, por lo menos el primero sí. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama eso? Una carrera de postas. ¿Bien? Lo que no sé, en realidad, el que le da la posta debería estar corriendo para aquel lado, ¿no? Pero fue culpa de ChatGPT. Yo le dije que me hiciera una imagen de carrera de posta. ¿Bien? Y lo hizo así, pero bueno. La idea es la siguiente. Pablo está terminando su carrera y está llamando a los ancianos y le está dando la posta. Le dice: miren, muchachos, yo llegué hasta acá. Esto fue lo que yo hice, ahora les toca a ustedes. Y lo que vamos a ver en esta mañana son 3 cosas. Primero es cómo Pablo trabajaba. Segundo es cuál era su propósito en la vida. Y tercero es cuál es el desafío a los ancianos que debían correr después de él. Volvemos. Primero, cómo es que Pablo trabajaba, o sea, cómo es su modus operandi. Segundo, cómo era su propósito, cómo era que él se enfocaba en la obra. Y tercero es cómo desafía a los ancianos. Bien, primero vamos a ver cómo trabaja Pablo. Bien, porque Pablo se pone como un ejemplo a seguir. 1 Corintios 11:1 dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿No? Pablo es un ejemplo a seguir como apóstol de Jesucristo. Lo primero que vemos en el versículo 19 dice: he servido al Señor con toda... Perdón, ¿con toda? Están despiertos, ¿no? He servido al Señor con toda humildad. Una característica, una virtud cristiana por excelencia debe ser la humildad. Jesús dijo: si ustedes quieren ser felices, si ustedes quieren tener tranquilidad en su corazón, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser mansos y humildes de corazón. No hay nada que atente más contra el servicio cristiano que el orgullo. La humildad es una característica que debe reinar entre nosotros los cristianos. Déjeme leerle una cita de Tomás de Kempis. Vamos a ver si me sale.
Tomás de Kempis escribió un libro que se llamaba La imitación de Cristo. Si puede leerlo, léalo. Un libro hermoso, un libro del año 1300 por ahí. Y Tomás de Kempis dice lo siguiente, dice, no te envanezcas si dominas las artes o las ciencias, sino teme debido al conocimiento que se te ha dado. Si piensas que sabes mucho y muy bien, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. O sea, si vos crees que sabes algo, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. Por tanto, no seas altivo, sino más bien confiesa tu ignorancia. ¿Por qué te crees mejor que otros siendo que hay muchas más personas que son más doctos o sabios que tú? Si realmente quieres saber y aprender algo de provecho, ama el ser un desconocido y el ser estimado en nada. Esa última frase me encantó. Dice, si vos querés ser alguien que sea de realmente provecho para el reino de Dios, trata de ser un desconocido y alguien que sea estimado en nada. La humildad es una característica del cristiano. Pablo dice, yo serví con humildad. Continúa ahí diciendo, dice, serví con lágrimas. Déjeme decirle una cosa, el servicio cristiano, si vos servís a Cristo, no es como dicen ahí en algunas iglesias, pare de sufrir. ¿Bien? No pare de sufrir. Si vos servís a Cristo, es un camino donde muy probablemente vas a sufrir. Muy probablemente vas a sufrir. Y vas a llorar lágrimas. Me acuerdo, tenía un profesor que decía, un profesor de consejería bíblica, que un hombre grande, no, haber tenido, a mí me parecía grande en esa época, ahora que digo, tiene 50 y pico en esa época, y él decía, mientras más grande me pongo, más lloro. Y dice, y más lloro porque más amo. No sé si les pasa, cuando uno empieza a amar más a la gente, tenés más personas a quienes amar, más sufrís, porque los ves tomar malas decisiones. Eso nos pasa sobre todo a aquellos que hemos tenido alguna posición de liderazgo en la iglesia, si ha sido líder de preadolescente o líderes jóvenes. Qué duro es cuando un joven, cuando un adolescente o un niño toma malas decisiones. Ese chico que, se me viene a alguien en la cabeza, ese chico que venía con su tío cuando era un niño, que hoy en día está perdido en las drogas. ¡Qué dolor! ¿No? Eso es lo que trae el ministerio. El amor a los otros viene acompañado del dolor, de las lágrimas. Pablo continúa y dice, y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. La fe cristiana no es una carrerita de 100 metros. ¿Tá? No es para, ¿cómo se llama? Usain Bolt, ¿bien? No es para 100 metros, ¿bien? Es una maratón, las ultramaratón, vieron que son creo 100 kilómetros, que tienen que estar corriendo un día entero, y encima, de vez en cuando, hay una, ¿cómo se llaman las varas para saltar? Bueno, así es la vida cristiana. Es larga, hay vallas para saltar, de vez en cuando te tiran piedra, tenés el enemigo, encima de vez en cuando alguno que aparentemente corre con vos te pone la traba, o sea, es dura la vida cristiana. Bien, y Pablo lo está preparando a los hermanos, le dice, miren hermanos, yo les he servido a ustedes con humildad, con lágrimas, con pruebas, tienen que seguir mi ejemplo. Y Pablo, su servicio como apóstol se va fundamentalmente en la predicación, Y fíjense lo que él dice acerca de la predicación, él dice, en el versículo 20 dice, bien saben cómo no rehuí declararle a ustedes nada que fuera útil. Lo primero que Pablo predica es algo que fuera útil. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? ¿Sus propias ideas? ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. ¿Bien?
Él enseñaba todo aquello que fuera útil para la edificación de la iglesia. Ahora, hay algo acá muy interesante. Pablo habla del contexto. Vamos a ver que hay dos contextos en el cual él enseñaba. Primero dice, en el versículo, segunda parte del versículo 20 dice, y de enseñarles públicamente y de casa en casa. El apóstol Pablo tenía un ministerio de enseñanza que se daba en dos situaciones, en forma pública y en forma privada. En forma pública, ¿se acuerdan? Pablo habían alquilado, no sé si le habían prestado la casa o un saloncito de un tal Tirano, que no era ningún tirano, sino era el nombre, pobrecito. Ese era el nombre que le habían puesto. Dice que durante 3 años Pablo enseñaba en la escuela de Tirano. ¿Bien? Y no solamente lo hacía en forma pública, sino que lo hacía también en forma privada, de casa en casa. A ver, nosotros como iglesia tomamos este modelo, que lo vemos en el libro de Hechos, para entender cómo es el ministerio de la palabra. Este es un momento donde hay un ministerio público de la palabra, donde se para alguien a predicar la palabra. Pero también hay momentos donde estamos más cómodos, donde alguien hace algo rico para comer y donde abrimos la palabra y en la intimidad del hogar compartimos la palabra y somos edificados en forma privada. ¿Bien? Este ejemplo lo sacamos de la conducta de los apóstoles y de la iglesia en la época primitiva. Ahora, hay algo acá muy interesante que quiero que me acompañen a 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8 y 1 Tesalonicenses 2, 10 y 11. Me encanta este pasaje porque muestra cómo es que Pablo hacía su servicio, su ministerio con la gente. Aquí le está escribiendo a otra iglesia, la iglesia de Tesalónica. Fíjense, Pablo acá le hago un resumen. Pablo le dice, miren, yo me comporté con ustedes como una madre y después le voy a decir, yo me comporté con ustedes como un padre. ¿Bien? Vamos primero como una madre. Dice así, 1 Tesalonicenses 2:7, dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Acá, bueno, los Piná no vinieron, pero bueno, están los Grimi, y acá tenemos un ejemplo de un papá reciente y una mamá, ¿bien? Una mamá cuida con cariño, tiene el bebé en sus brazos, le da de amamantar. Bueno, con ese cariño era que Pablo servía a la iglesia. Fíjense, dice, dice, lo hemos criado con ternura, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. O sea, ¿de qué forma se relacionaba? Como una madre que tenía ternura, tenía afecto y mucho amor. Acá está de vuelta lo que decía del tema del dolor. Cuando vos amás mucho, mientras más amás, ¿qué pasa? Más vas a sufrir. Pablo tenía una relación como una madre con sus hijos, pero no solamente como una madre, sino también como un padre. Fíjense el versículo 11. Dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? ¿Lo exhortaban a qué? Para que anduvieran como es digno de Dios que ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí hay un concepto muy interesante. Me acuerdo en el seminario el profesor de predicación decía, chicos, ustedes tienen que predicarle a la iglesia a veces como una madre y a veces como un papá, ¿viste? Y usaba este pasaje, dice,
Como una mamá dice, a veces a la congregación hay que hablarle con cariño, con afecto, recordarle el amor de Dios. Así como la mamá le habla con los chicos, sí, amor, vení que te ayudo, ¿viste? Con cariño, con afecto. Pero también hay momentos en que hay que hablar como un padre. Hay momentos que hay que decir, hasta acá. Juan Marcos, deja el teléfono. ¿Está? No está Juan Marcos es mi hijo. ¿Está? Deja el teléfono. Esta es la última. Andate a tu pieza. Así era el ministerio de Pablo. Como un padre le decía, los exhortaba y le decía, hermanos, tienen que vivir como es digno del Evangelio. Las dos cosas tienen que estar presentes. El afecto y la firmeza para poder hablar la verdad. Volvemos a Hechos. En Hechos, continúa diciendo, dice, versículo 27 dice, yo no rehuí de declararles todo el propósito de Dios. La Reina Valera dice ahí, ¿cómo dice? Todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo no omitió la letra chica. ¿Qué es la letra chica en un contrato? Acá hay 1, 2 abogados, estamos en el horno. ¿Qué significa la letra chica en un contrato? ¿Por qué está chiquito? Para que no lo lea, porque son las cláusulas, porque son las cosas más difíciles de digerir. ¿Bien? Y en la iglesia, digamos, muchas veces en la iglesia contemporánea te dice, vení, seguí a Jesús. Jesús quiere bendecir tu vida. Él quiere que vos seas, que logres tu propósito, tu llamado. Dios te ama. Y así en letra chiquita, pero puede costarte tu vida. O vas a tener que dejar muchas cosas atrás. ¿Está? O como ¿vieron los programas de radio que empieza a leer rapidísimo? Te va a costar tu cruz, ¿vieron? Bueno, vas a tener que llevar la cruz. ¿Vieron? Bueno. No, Pablo no. Pablo no rehusó a compartir todo el consejo de Dios. Le dijo todo lo que ellos necesitaban. Y si vemos acá, en el versículo 21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá, el mensaje central de Pablo era la persona de Jesús, el Evangelio, el llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en español no tiene la misma fuerza que tiene en el original. Y quiero explicarle por qué. La palabra arrepentimiento en el latín viene de la palabra penitencia, ¿tá? Que no sé cómo es en latín, pero ¿qué idea les trae a su mente la palabra penitencia? Castigo, ¿bien? Y el arrepentimiento uno lo siente como remordimiento, ¿bien? ¿O qué otra idea? Tristeza, ¿bien? Y eso solamente implica una parte de la idea del arrepentimiento. La palabra en griego es metanoia e implica sí tristeza por el pecado, sí dolor por el pecado, pero también hay una nueva disposición, una nueva forma de ver, una nueva actitud hacia la vida. Por eso muchas veces se ilustra el arrepentimiento con un giro de 180 grados, ¿no? 180 grados, a ver, ¿lo hice bien? 90, 180, está bien, pásame un transportador. 180 grados, ¿no? Es un hombre que viene viviendo de una forma, como Pablo, que viene persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Jesús y empieza a seguirlo, ¿no? No solamente tiene tristeza y dolor por sus pecados, sino que empieza a seguirlo, hay una nueva actitud. Y eso es el Evangelio. En esta mañana, si vos no has encontrado a Jesús, si no has tenido un encuentro como tuvo Pablo, es tu oportunidad. Es tu oportunidad de arrepentirte de tus pecados, de sentir tristeza por todas las veces que has violado la ley de Dios y darte vuelta y confiar en Cristo y empezar hoy a vivir una vida nueva.
Versículo 26. Dice, por lo tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pablo les dice a ellos, les dice, miren, yo soy inocente de la sangre de ustedes. ¿A qué texto del Antiguo Testamento les hace correr este pasaje? Ezequiel 3. Bien, en Ezequiel 3 se nos habla de la función de lo que se denomina el centinela o el atalaya. Bien, centinela o atalaya era el que se ponía en la fortaleza y miraba si venía un enemigo. Bien, si el centinela y el atalaya se quedaba dormido y no avisaba que venía el enemigo, ¿qué pasaba? O sea, estábamos, chau, digamos, no había chance. El objetivo del centinela era avisar para poder ir a la batalla, ¿bien? En Ezequiel 3, Dios le dice al profeta, le dice, vos tenés que ir a decirle al pecador que se arrepienta, y si no se arrepiente, vos estás limpio de su sangre. Esa persona va a ser condenada, pero vos no tenés ninguna responsabilidad. Ahora, si vos no vas y le decís a esa persona que va por mal camino, la sangre, la culpa, ¿sobre quién va a caer? Sobre la atalaya. Pablo le dice, yo soy limpio. Ya le dije todo lo que tenía que decir. Les prediqué todo el consejo de Dios. Ahora es para ustedes. Muchas veces cuando uno aconseja a personas, sobre todo últimamente hemos tenido que aconsejar a matrimonios, uno llega a un momento donde ya has dicho todo lo que tenías que decir, ya no te queda más, y lo único que tenés que hacer es decir, mira, yo te he dicho todo lo que la Biblia dice al respecto, ahora lo único que te toca es ir y obedecer. Ir y obedecer. Último punto del servicio de Pablo, va a ser un poco largo el sermón hoy, vamos a tratar de hacer un poco más ameno. Pablo no solamente era un hombre que servía con humildad, con cariño, con afecto, que servía con lágrimas, no solamente predicaba en público y en privado, no solamente predicaba la Biblia, sino que era un hombre íntegro. Y era un hombre íntegro fundamentalmente en una área que es muy importante. Fíjense, versículo 34. Un poquito más arriba. 33 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que estaban conmigo. En todos les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, le dice, miren hermanos, yo no he codiciado, no he tocado ninguna posesión de ustedes. Acá Pablo dice, yo soy libre y soy íntegro con respecto al tema del dinero. Y déjenme decirle algo, si hay un asunto que es complejo, que es piedra de tropiezo hoy en día, cuando la gente se acerca al cristianismo, es el maldito dinero. Ya seas católico o evangélico, si quizá hay algún católico allá y dice, che, vení, vamos a la parroquia, ¿qué va a decir? Pero no, escúchame, todo el oro que hay en el Vaticano, me venía a mí de dar plata a Cáritas, no, ni loco. ¿Es o no es así? ¿Bien? Ahora los evangélicos no somos mejores. ¿O sí? El otro día yo le cuento a una persona, digo, yo voy a la iglesia, pero mi iglesia no es como esa que andan pidiendo la ofrenda, ni el pastor nuestro no vive en una casa espectacular. ¿Está? ¿Por qué? Porque esto, lamentablemente, es de tropiezo. Y Pablo dice, yo no soy así. Por eso en 1 Timoteo 3:3, me lo pueden buscar los chicos, dice, cuando Pablo le dice a Timoteo que cuando busque a ancianos, le dice que los ancianos no sean avaros. Y la palabra ahí en griego es
amantes del dinero. Amantes del dinero. Acompáñenme a leer 1 Corintios 6, 5 al 11, donde vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo sobre el asunto del dinero. De paso les pregunto, ¿Timoteo qué era? Es un anciano. ¿De qué iglesia era anciano? De la iglesia de Éfeso. ¿Bien? O sea, esta carta que vamos a leer ahora es una carta que se escribió después a Timoteo cuando Timoteo era anciano en la iglesia de Éfeso. ¿Está? Vamos atando los cabos. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo 6, 5. La última partecita del 5 dice el 5 dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Bien? Viene hablando de que va a haber hombres que creen que la religión es un medio de ganancia. O sea, usan el evangelio para lucrar. Diría un pastor amigo, dice, tengo más respeto de aquel que roba con una pistola del que roba con una Biblia. Fíjense lo que dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. O sea, la devoción a Dios es espectacular, diría Pablo en Cordobés, dice, cuando va acompañado de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. A ver, esto es algo que creo que todos necesitamos escuchar. Todos estamos, de una manera u otra, con la frazada corta, que es tirar para acá y no pagar renta, o tiras para allá y te atrasas en esto. Estamos todos ahí, ¿no? Y Pablo dice, ¿quieren estar contentos? Bueno, si tenemos para comer y con qué cubrirnos, estemos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bien. Entonces, hermanos, cuando Pablo acá está diciendo que él no codició el dinero ni la plata, le está pegando al corazón del asunto de lo que tiene que ver en la iglesia. La iglesia no es un lugar donde los que estamos lucramos, al revés. Estamos totalmente confundidos. Usted cuando venga a la iglesia tiene que venir a dar. Porque ¿qué dice? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Piense si usted no ha sido más feliz cuando dio que cuando recibió. Ojalá Dios siempre te ponga en el lugar, en los zapatos de aquel que tiene la capacidad de dar y no estar en la situación de aquel que siempre recibe. Terminamos con el ejemplo de Pablo. Ahora vamos a ver, volvemos a Hechos 20, vamos a ver, y estos dos puntos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a ver el propósito de Pablo. Versículo 24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí misma a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Acá Pablo habla de su razón de ser, su leitmotiv, o sea, por qué él existía, o sea, qué era lo más importante. Para él, su objetivo primordial en la vida era terminar la carrera. Volvemos al ejemplo de la carrera de postas, ¿bien? Si yo le doy la posta a Lucas y Lucas se olvida de qué se trata, digamos que estamos corriendo la carrera y deja la posta a un lado y se pone a jugar con
con los que están al costado, ¿qué pasa? Se olvidó de por qué, de su identidad. Hermano, vos sos un corredor. Estamos acá para correr. La idea es llegar al final, es llegar a la meta. No sé si me explico. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para correr, para cumplir nuestro propósito en la vida. Ahora, Pablo, vamos a hablar de dos cosas puntualmente. Él habla acerca de la importancia de la disciplina. De la disciplina. Acompáñame a 1 Corintios 9, 24 al 30. 1 Corintios 9, 24 al 30. Dice, el 24 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descartado. Fíjese qué interesante, de vuelta un ejemplo de los deportes. Dice, yo cuando corro, como todo deportista, lo hago con un objetivo, con una meta. A ver, si los deportistas son disciplinados para hacer un deporte, ¿cuánto más nosotros en la vida cristiana debemos disciplinarnos? Siempre me gusta, a mí me encanta el deporte, y siempre me gusta una anécdota de Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, bueno, argentino, vio de Fuerte Apache, y cuenta Carlitos Tevez que él quería superarse, quiere ganarle a Cristiano Ronaldo. Dice que una vez va una hora antes al entrenamiento para llegar antes que Ronaldo. ¿Y saben quién estaba ahí? Estaba Ronaldo. Entonces el día siguiente va otra hora antes, ¿y quién estaba? Ronaldo. ¿Tá? La cuestión no sé cuántas veces fue antes, pero si usted lo ve a Ronaldo, cómo llegó casi con 40 años el cuerpo que tiene, es porque es un hombre que no solamente ha tenido el don, sino que ha sido muy disciplinado. Y si nosotros, que somos cristianos, no nos disciplinamos, ¿qué sucede? Yo quiero contarle un ejemplo. Primero quiero darle, como dice la Ariel el Edu, quiero contarle las pérdidas. ¿Bien? Una de las cosas más difíciles de tener chicos en edad escolar es levantarse todos los días temprano para llevarlo al colegio. Bien, le aviso a los que están solteros, y bueno, algunos ya pasaron, amén, terminaron en esa etapa. Bien, prepárense a los que están por tener chicos porque es durísimo. A mí me toca llevarlo a Juan Marco todos los días, me levanto a las 6:50 para poder llevarlo a cita con la vida, que me queda media hora. Bueno, la cuestión es que eso me mató la vida devocional. Porque antes mis devocionales eran de 7 a 8. Pero ahora este enano piedra de tropiezo se mete en el medio y no puedo tener el devocional. ¿Bien? ¿Qué sucede? Tengo que hacer un esfuerzo. ¿Y qué significa hacer un esfuerzo? Levantarme a las 6. ¿Está? No lo puedo mandar en bicicleta todavía. ¿Bien? Bueno, esos pequeños ejemplos, ¿no? O sea, eso, a ver, si Carlitos Tevez va una hora antes para ganarle a Ronaldo, digamos, ¿cuánto más yo me puedo levantar una hora antes para estar con Dios? Para escuchar su voz, para crecer en mi vida espiritual. La disciplina. El ejemplo de Pablo vamos a ver en Filipenses capítulo 3. Una cosa que me encanta es Filipenses capítulo 3. Dice, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De vuelta dice, ¿hacia dónde va Pablo? Hacia obtener el premio. Pero para poder ir adelante, dice, hay que dejar lo que está atrás. Y quiero decir una cosa, hermano, en esta mañana. Hoy es el momento de dejar aquellas cosas que nos tienen atados en el pasado. Hay errores, hay malas decisiones, hay pecados que están atrás. Hay que dejarlo atrás. Hay que olvidarlo. El Señor ya lo perdonó. Hay que dar la vuelta y empezar a caminar. Nosotros cantamos una canción que a mí me encanta. Dice, Él cortó mis cadenas, ¿no? Cortó mis cadenas. Me dio vida nueva. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? Y las echó al fondo del mar. Bien, el Señor ha cortado tus cadenas. El hombre que vos eras, la mujer que vos eras, ya no vive más, sino que vive Cristo en vos. Último punto y ya terminamos. Acá Pablo, al final, termina y los desafía a los ancianos. Los desafía y le dice, miren, yo ya corrí, ahora les toca a ustedes. Versículo 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué significa esto de que la gente de la iglesia fue comprada por la sangre de Jesús? ¿Qué debería producir en el corazón de los ancianos de la iglesia? ¿Qué debería producir en el corazón de los maestros de escuela dominical cuando entendemos que la sangre de Jesús compró los niños? ¿Qué debería producir en el director de alabanza o en los líderes de grupo pequeño, cuando entendemos que lo que estamos cuidando fue comprado con un alto precio? Hermanos, el trabajo de los ancianos y de todos aquellos que se dedican a la obra es un servicio sagrado. Y Pablo le dice a la gente, estos ancianos le dicen, ustedes tienen que cuidarse de ustedes mismos y tienen que cuidar del rebaño. Y una de las cosas más peligrosas, dice, tengan cuidado porque van a venir lobos que van a destruir la iglesia. Hace creo que 2 domingos atrás Eduardo hablaba y había puesto la imagen de un lobo disfrazado de oveja. ¿Bien? ¿Y es peligroso un lobo disfrazado de oveja? Por supuesto. Pero ¿saben qué es más peligroso? Un lobo disfrazado de pastor. Eso sí que es peligroso. Porque un lobo disfrazado de pastor se lleva a todas las ovejas. Y las lleva por caminos torcidos. Pablo dice, estos hombres se levantarán y van a hablar cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Una de las características de los falsos pastores, de los falsos profetas, es que a los discípulos, en vez de hacerlos seguidores de Cristo, lo hacen seguidores de ellos mismos. Cuando vos vas a una iglesia y escuchás, sí, porque el pastor, no sé, Juan Pérez, porque Juan Pérez es esto, porque Juan Pérez es aquello, porque Juan... Ojo. Me acuerdo, quizás los más viejitos se acordarán, en el año 2001 vino Benny Hinn a Córdoba, ¿bien? Y no voy a decir nada de Benny Hinn, después puede leer su libro y se va a dar cuenta solo. Pero me acuerdo que había un panfleto que decía,
Benihim, la unción del Espíritu Santo, no sé qué cosa, y acá en letra chiquita decía Jesucristo. Yo digo, pero ¿quién es Benihim? Lamentablemente, quiero decirle que en aquellos momentos fue el Estadio Córdoba, se llenó de gente. Creo que muchísima gente de la iglesia evangélica fue a verlo Benihim. Ahora Benihim, hay algunos acá que dicen, amén, yo fui. No, yo gracias a Dios en ese momento no fui. Pero, ¿se dan cuenta? Son gente que en vez de ser seguidores de Jesús, son seguidores de ellos mismos. ¿Bien? Y enseñan cosas perversas. Y ahora terminamos con esto. Pablo termina confiado en lo que dice en el versículo 32. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarles y darle herencia entre todos los santificados. Y acá, hermano, está mi confianza y la confianza de cada uno de nosotros debería estar para el futuro de esta iglesia. Esta iglesia depende ¿de quién? De Dios. ¿Bien? ¿Saben qué? Esta iglesia empezó hace 2 años en la casa de Eduardo y empezamos con Eduardo y como no había toda la ciudad de Córdoba no había 2 tipos más inútiles que yo y el Eduardo, el Señor nos juntó a mí y el Eduardo para empezar esta iglesia. ¿Bien? Y después empezaron a venir más inútiles. Lo trajo Lucas, vino Cristian, ¿viste? Y decía a uno aquí, bienvenido, ¿está? Porque en definitiva todos los que estamos acá somos inútiles, ¿bien? No tenemos nada que darle a Dios, simplemente hacemos lo que Él nos manda. ¿Qué querés decir, Eduardo? Dice acá que deberíamos poner comunidad de los tontos. Comunidad de los tontos. No, nos llamamos comunidad de la gracia porque el único requisito para entrar en esta comunidad es darse cuenta que sos un inútil, que no podés solo, que necesitas a Dios. ¿Bien? Por último, dice Pablo, nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. ¿Saben qué? Cada vez que la palabra de Dios se predica, independientemente de quién la predique, ya sea que le predique Pedro, Pablo, Juan, cuando la palabra de Dios es predicada, la iglesia crece. ¿Bien? Me encanta un dicho de Martín Lutero. Martín Lutero tenía un íntimo amigo que era Felipe Melanchthon y en un momento, bueno, a los alemanes les encanta tomar cerveza, amén, dice la Judith, y los hermanos no sé si entendieron, pero, y Sebastián también dice, Martín Lutero dice, le dice a Melanchthon, le dice, mientras nosotros tomábamos cerveza, la palabra de Dios transformaba a Alemania, decía. ¿Está? Porque en definitiva es así. No depende del hombre. Nosotros lo que hacemos es predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. El que produce el fruto, ¿quién es? Es Dios. Terminamos con esto. Fíjense cómo se despiden. Pablo termina de hablar, se arrodillan, oran y comenzaron a llorar desconsoladamente. ¿Bien? Esto es lo que se produce en una iglesia donde Jesucristo es el Señor. Los hermanos se aman, se honran, se ministran los unos a los otros. Quiero terminar, te voy a pedir, Jazmín, si me podés mostrar la última de las imágenes. La última de las imágenes, que es un desafío para cada uno de nosotros. Este es el desafío. Pablo ya corrió. Segundo Timoteo, capítulo 3, al final dice, yo he terminado la carrera, he cumplido, he llegado a la meta, ya llegué. Los ancianos de la iglesia de Éfeso también lo hicieron. Lo hizo Timoteo, lo hizo Tomás de Kempis, 1400, lo hizo Martín Lutero mientras tomaba cerveza. Ahora, año 2024, nos toca a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra vida? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Vamos a vivir para nosotros o vamos a vivir para algo más?
Me encantaría que terminemos con esa canción que dice no existen más motivos. Porque es una canción que nos ayuda a reflexionar en que en definitiva lo más importante es Dios. ¿Qué somos nosotros? Voy a pedir a los chicos de música que nos acompañen y oremos esta canción. En forma reverente nos entreguemos a Dios y que esta predicación pueda ser un momento de consagración donde cada uno de nosotros podamos dedicarnos a correr, hermanos. Que de aquí, cuando volvamos a casa, tengamos la disciplina que tenía Carlos Tevez, pero para las cosas espirituales. Si el reloj está a las 7 de la mañana, bueno, cámbialo a las 6. Porque a las 6 tenés entrenamiento con Dios. Es el momento para leer y para orar la palabra de Dios. Porque así es como Dios va a edificar su iglesia. Amén.